Hola, hoy platicaré sobre el libro El perfume, escrito por Patrick Suskind, más en específico de los capítulos del 1 al 14. Voy a hacer una descripción en general. El libro trata de un joven que nació en Francia, ahí por el siglo XVIII. Eh, Cuenta su historia y cuenta que es un hombre grande y al mismo tiempo peligroso, que no es recordado en la historia como Napoleón, porque él no se enfocó en esparcir sus dotes por el mundo, sino que siempre se centró en Francia. Em, el capítulo empieza describiendo a una Francia sucia, maloliente, llena de mugre, donde no existían alcantarillas y las calles estaban llenas de orina, de mierda que la gente tiraba por las ventanas. Había malos olores por el paso del río, donde ahí aventaban los desperdicios. Y cuentan que Grinouet creció en un lugar muy... Nació en un lugar muy maloliente. Él nació de una madre la cual vendía pescado. La madre ya había tenido hijos anteriormente. Grinouet era el quinto. Eh, los otros habían nacido ahí en el mismo puesto. Nada más que nacían muertos o nacían medio muertos y la mujer los dejaba morir. Simplemente porque en ese momento no quería ser madre. Ella quería encontrar al hombre adecuado y casarse para poder tener un hijo. Entonces lo que hacía con los niños que iba a tener es simplemente pues tenerlos y que se fueran con los desechos del pescado. Grinouet lo tuvo ahí con los desechos del pescado. Nada más que el parto en esta ocasión fue tan doloroso que la mujer se desmayó. Entonces eso llamó la atención de los que estaban alrededor y fueron a su auxilio. Y ya cuando empezó a regresar en sí, el niño empezó a llorar como aferrándose a la vida. Entonces fue cuando descubrieron a la señora que, que había tenido un hijo y que pues estaba tratando de, de deshacerse de él. Entonces su madre pues la llevan presa y creo que pues la encierran y al niño um, lo llevan primeramente con una nodriza, la cual no lo soportó por mucho tiempo y después de ahí lo llevan a una iglesia donde un monje lo cuida. Y para esto, pues el monje, como era, creo que como tipo tesorero de ese entonces, tenía mucho dinero. Entonces él lo que hizo fue pagar una buena nodriza para que lo alimentase. Y eso fue lo que pasó. Pasó un tiempo y la nodriza tocó a la puerta del monje y le dijo que ya no quería el niño, que ya se lo regresaba, que de hecho ya podía comer por él mismo, que le podía dar papilla o leche de cabra. Entonces el monje le dijo que por qué, ya no lo quería, que si le estaba pagando bien. La mujer empezó a decir que el niño era del diablo, que porque transmitía mala vibra. Entonces el monje le preguntó, ¿pero por qué? Pues si es un niño, los niños no tienen mal. Y le dijo a la mujer, no sé cómo explicarlo, pero este niño no huele a nada. Y le dice el padre, ¿cómo que no huele a nada? Y dice, sí, es que un niño tiene que oler a leche tibia, a caramelo, tiene que oler bien y este niño no huele a nada. Entonces el padre pensó, lo que tú quieres es que es más dinero. Dice, pues solo te daré un franco más, porque hay nodrizas igual o mejores que tú que aceptarían al niño por lo que te estoy pagando. Y pues al final de cuentas la mujer le dijo que no era el dinero y que no quería el niño, que él se hiciera cargo. Entonces el monje entra con el niño y por un momento empieza a imaginar una vida con él,
hasta que el niño lo ve como con desagrado, con repulsión, y el monje se siente sucio. Entonces ahí es cuando empieza a entender lo que decía la mujer. Y lo que decide es dárselo a una nodriza que tiene una casa hogar, pero a un lugar lejos para que no lo molesten y no lo vuelvan a regresar. Y lo manda ahí por varios años. Entonces en este lugar era cuidado por una mujer. Esta mujer tenía varios niños a su cargo y a todos los alimentaba. Era una mujer muy fría, pero a la vez muy recta y muy justa. Trataba a los niños por igual, sin demostrar sentimientos hacia ellos. Simplemente ella cumplía con su responsabilidad. Y dentro de lo que cabía, ella siempre les proveía alimento, vestido, hogar. Y dicen que en ese entonces pues era una gran nodriza, que a pesar de que le daban 12, 15 niños, solo se le morían de esos niños unos 2, 3, y que para esa época pues era algo bueno que no se murieran tantos niños. Entonces ella cuidó de Grinue. También dice que ella no pudo percibir en ese entonces, cuando lo tuvo con él, el olor, porque ella ya había perdido el sentido del olfato. Entonces lo cuidó en ese tiempo muy bien. Pero a los demás niños no les agradaba Grinue. A él siempre lo veían como que feo, como que no entraba con ellos y no les caía bien, y varias veces intentaron asesinarlo, pero no pudieron. Varias veces intentaron ahogarlo, pero no se atrevían a agarrarlo con su mano porque les provocaba asco. Después pasó un tiempo hasta que Grinue creció y dejó la señora de recibir pago del monje. Entonces lo que hizo fue pues ya no se cargó de él, así que fue a buscar a un señor que era curtidor, que vendía pieles, y se lo ofreció como ayudante. Y ya pues eso fue problema del curtidor. Ahora el niño era su problema. Y pues ahí nos habla un poco de lo que fue el futuro de la mujer. La mujer en sí, ella quería ahorrar para su vejez y no morir como murió su esposo. Su esposo murió en un hospital y fue enterrado en una fosa séptica. Y lo que quería la mujer es ahorrar para tener una buena muerte, pero al final no le funcionó, porque llegaron ahí unas personas que solo le pagaban la renta del lugar con papeles, con pagarés, y al final pues la mujer no pudo mantenerse y al final murió como su esposo en un hospital. Después de ahí Grinue se fue con el curtidor y ahí creció con él. Dicen que fue una vida difícil porque tenía que manejar pieles con diferentes sustancias que causaban la muerte, pero que Grinue siempre fue muy dedicado a su trabajo y no le importó el riesgo. Que incluso una vez tuvo una grave enfermedad que le da a los curtidores y logró sobrevivir a ella. Y después de esa enfermedad ya no te puedes contagiar, entonces como que ahí subió su categoría de ayudante y ya no dormía con los demás, sino que ya tenía su propia habitación y le daban más tiempo libre. Y él en su tiempo libre lo que hacía era pues olfatear. Siempre lo que le gustó a él fue olfatear. De hecho su primer sentido que desarrolló fue el olfato, a pesar del habla, que él siempre identificaba las cosas con el olfato, que olía la lluvia, olía la madera, y que siempre estuvo interesado en los olores. Entonces lo que hacía en sus tiempos libres era pasear por las calles para olfatear los olores que percibía en su entorno. Un acontecimiento importante es cuando en un aniversario de la coronación del rey, Grinue va a dar la vuelta y se encuentra con un aroma que nunca había sentido. Este era el aroma más exquisito que había olido en su vida. Y pues empezó a seguir el aroma hasta que encontró su origen, que era una joven de piel blanca pelirroja, y
estaba pelando ciruelas. Entonces Grinua se acercó a ella y la mujer se espantó y la ahorcó. Y dice ahí en el libro que la olfateó hasta agotar su olor. Ahí se la mató y la olfateó hasta que no quedara más esencia de ella. Y pues fue la única ocasión que hizo eso. Después de ahí se encontró con un perfumista llamado Baldini, el cual era famoso por hacer perfumes. Dice que en esa época había como 12 perfumistas y él era uno de los buenos, pero que el problema que él tenía es que ya había perdido igual el sentido del olfato y le habían encargado un perfume en especial y él no sabía cómo hacerlo porque ya no sabía qué esencias llevar. Grinouet se lo encontró cuando fue a dejarle unas pieles y ahí fue cuando Grinouet le dijo que si podía tomarlo como pupilo. Entonces Baldini se burló de él diciendo que pues para ser perfumista tenías que tener estudios, y Grinouet le dijo que no necesitaba eso, que él tenía un buen olfato y que sabía incluso cómo para preparar un perfume. Entonces le dijo a Baldini que si lograba preparar el perfume que le estaban pidiendo, que lo aceptara. Entonces Baldini no quería porque pues no confiaba en él, pero por curiosidad o morbo dice que al final aceptó. Entonces fue cuando le permitió a Grinouet hacer el perfume. Dice que de todos modos iba a fallar porque para ser perfumista tienes que saber bien los pasos de cómo preparar un perfume. Y él se asombró al ver que él había preparado muy bien ese perfume. Y bien, pues creo que eso es en general. La verdad, como ya tiene tiempo que lo leí, no recuerdo muy bien. Pero pues creo que en general esa es la idea. Cosas que me impactaron, pues que la persona no huela nada, el niño no oliera nada, ni creo que incluso de grande no tenía olor. Entonces como que eso es muy raro, porque pues cada quien tiene su olor, bueno o malo. Siempre tenemos un olor natural y es como que muy sorprendente que Grinouet no tenga ningún olor. Igual pues es muy raro que las personas lo repudien por eso. Igual lo sorprendente es que haya matado a la mujer para obtener su aroma. Aunque yo pensé que después de ahí como que iba a empezar a ser un asesino serial, por así decirlo, pero parece que hasta el momento, hasta donde yo voy, no le ha pasado por la cabeza volver a asesinar a una mujer. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por escucharme, por verme, y pues nos vemos para la próxima.